las alas del alma desplegadas al viento, más allá de la historia, de las vidas sin gloria, sin honor. Bueno, y seguimos en Periodismo en Emergencia, una tarde gris para llorar un poquito por las cosas que nos pasan. Y ahora, justamente para hablar de periodismo, porque estamos con Luis Arranz, que es el jefe de prensa de la Asociación de Plaza de Mayo, y desde el próximo jueves, o sea, el día 22, comienza el tercer Congreso de Periodismo que organizan las madres, ¿no es cierto, Luis? Exactamente. Bueno, ante todo, mil gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. Sí, el próximo jueves va a comenzar este Congreso de Comunicación y Periodismo, es la tercera edición que organizan las madres y se va a realizar en la sede de la asociación, acá cerquita, en Hipólito Yrigoyen 1584, justamente con el propósito de tener 3 jornadas intensas para debatir y reflexionar. Exactamente. Y qué podemos hacer desde la comunicación para cambiarlo también, ¿no? Sí, que realmente este es el tema de todos, ¿no? Cómo se hace para cambiar este espectro hegemónico que nos está manejando, que nos está perturbando, que nos molesta tanto, ¿no? Y que no le hace bien al país. Exactamente. No le hace bien a la nación, a su identidad, a la democracia. Totalmente, y además para lograr entre todos intentar visibilizar también la cantidad de experiencias que se van tejiendo por abajo, que muchas veces no son tan visibles, pero que sí son efectivas. Entonces, también aprender de esas experiencias de medios autogestivos, por ejemplo, que están haciendo un camino más que interesante y que ponen en juego, en definitiva, el propósito de cualquier comunicación, que es establecer vínculos y relaciones duraderas y que puedan a la vez establecer un ida y vuelta en la comunicación, porque muchas veces estos medios hegemónicos emiten un mensaje unidireccional, ¿no? Desde arriba hacia abajo, y ellos son los únicos que hablan. No, y además se apoderan de imágenes, de situaciones, desde una mirada muy peligrosa, muy peligrosa. Sí. Es decir, la postura que tomaron con respecto a la violencia por mano propia en estos últimos episodios es grave, es muy grave. Como decía el otro día Eduardo Aliberti en Marca de Radio, en su editorial, es bochornoso que estemos discutiendo esto. Esto es indiscutible. No puede existir la violencia por mano propia. No hay que discutir si estuvo bien o estuvo mal. No puede existir. Sí, nos lleva a un nivel, digamos, a un nivel histórico, pero tremendo, ¿te das cuenta? Y además porque justamente el caso del carnicero, que fue el más cercano, se trató en todo momento de mostrar que había todo por emoción violenta. Y, por ejemplo, obviaron un testimonio que, como me levanto temprano, lo vi desde muy temprano, que era que la cajera, que es la nuera, creo, la cuñada del carnicero, contó, ella, por supuesto, a favor del carnicero, pero contó este episodio que nadie volvió sobre el tema. Que los ladrones comienzan a disparar cuando se están yendo, porque después que le dan el dinero y están llegando a la puerta, el carnicero, como para darles una señal, váyanse por favor, golpea con la cuchilla sobre la mesa. Entonces, frente a ese, imagínate que son generalmente de metal eso, claro, del mostrador donde entonces hace este ruido, entonces empiezan a disparar, y eso no lo cuenta más nadie, yo lo vi, lo escuché, y de eso no, y sobre estas mentiras, es una de las tantas sobre las redes. Sí, sobre las cuales construyen sentido y además generan un contexto muy, muy bravo, digamos, de un imaginario que legitima determinadas conductas que parecen inadmisibles, de estar discutiéndolas, como decías vos, a esta altura del partido y de la democracia. Y justamente, bueno, las madres también han sido víctimas de este tipo de conductas de los medios desde el minuto cero de su existencia, invisibilizadas, estigmatizadas, perseguidas. Entonces han luchado y han tenido que crear diversas experiencias de comunicación justamente para tratar de romper ese imaginario, muchas veces sin éxito, pero va quedando cuenta en la historia de esas estrategias.
en la cual, por ejemplo, el pañuelo blanco es una de las tantas, la marcha de todos los jueves en la plaza es otra, y la cantidad de medios y experiencias de comunicación que han creado. Y en ese sentido nos invitan a tener esta posibilidad de tener jueves, viernes y sábado para conversar y charlar sobre diversas cuestiones de la comunicación con profesionales muy reconocidos como Víctor Hugo Morales, Daniel Tonietti, Tristan Bauer, Florencia Saintut, la decana de la Facultad de Periodismo. Ellos cierran, ¿no? Ellos cierran. Pero la apertura también. En la apertura va a estar Daniel Tonietti, Florencia Saintut, Eve de Bonafini y Andrés Larroque. Okay. El cierre va a ser con Víctor Hugo, con Eve, con Tristán y con Jorge Ferraresi. Y en el medio va a haber... ¿Qué cuadro Jorge Ferraresi? Sí, sí, que además en Avellaneda impulsó proyectos muy interesantes que tienen que ver con la defensa y la promoción de los medios de comunicación. Se estuvo desarrollando el Festival de Cine hasta la semana pasada, entonces es muy interesante lo que tiene también para decir de la experiencia de Avellaneda. ¿No? Exacto, el Festival de Cine Político. Así que es muy interesante también, porque tampoco se sabe, digamos, lo que hace un municipio. Lo que hace culturalmente, lo que es la Casa de la Cultura en Avellaneda es las obras de teatro. Las obras de teatro, todos los recitales, la cantidad. Ustedes saben, por ejemplo, para los jóvenes, que esto es muy importante, los jóvenes, en la Casa de la Cultura, que es una maravilla como la tienen, es a nivel internacional, como la tienen cuidada, las muestras que hay, las cosas que se hacen. Hay también un estudio de grabación con una consola de 36 canales. Yeah. Y los jóvenes se anotan y pueden ir con sus grupos a grabar su disco, ¿no? Con la única condición, es todo gratuito, que hagan 3 recitales gratuitos para la gente. Parece que todo eso son acciones que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con los procesos sociales, que tienen que ver con el apoyo a la gente joven y a su desarrollo, es un ida y vuelta. Totalmente. Sí, y además es un estímulo también para las producciones. ¿Qué te parece? El cine también, los cines que tienen, todo el teatro que está maravilloso. Absolutamente. Por eso nos parecía también interesante que pudiera estar y dar cuenta de esto, que se conoce tan poco. Además estuvo al lado de Eve desde el primer día, sí. Cuando pasó toda esta tragedia última, tremendo. Él estaba ahí, yo lo veía, y no es esos políticos que van para hacer rostro y sacarse una foto, vos le ves la cara y sabes que está acompañando, ¿no? Totalmente, los que estamos siempre alrededor de las madres nos damos cuenta enseguida cuando va alguno que es para la foto, porque después no aparece más, digamos. Pero también están los que son compañeros y que están todo el tiempo en las buenas y en las malas, entonces Jorge es uno de ellos. Entonces también nos parecía importante. Y en el medio, bueno, va a haber otras, el viernes y sábado, va a haber charlas que tienen que ver con la comunicación, como por ejemplo pensar una de las mesas, yo acá me traje el apunte, se llama, que tiene que ver con la protección y construcción mediática de un presidente a medida de los medios hegemónicos, justamente para reflexionar cómo los medios construyeron a Mauricio Macri como candidato. Va a estar Nora Beiras, Romina Calderaro y Gustavo Cirelli, que es el director del Diario Tiempo Argentino, así que es una mesa... Sí, son todos tontos. Sí. Sobre todo Nora y Romina son dos tontos totales. Va a haber otra mesa que tiene que ver con el gobierno y cómo intenta controlar a los periodistas críticos, y ahí va a estar Darío Villarruel, Irina Hauser de Página 12, Pablo Yonto, que es un periodista y abogado, siempre trabajando en temas de derechos humanos, y va a moderar esa mesa Lourdes Suazo, que es una periodista que fue despedida de la televisión pública. Sí, Lourdes es un amor, yo me acuerdo. Yo estuve con Eve justamente cuando se hicieron, ¿te acordás de esas charlas, de esas jornadas de pensamiento nacional? Exacto. Que se hicieron en el Cervantes, que las moderó Lourdes, que es un fenómeno, y era la mejor de todas las que tenía. Qué interesante que estuvo eso, ¿eh? Estuvo muy interesante. Sí. Y además hay una cosa que hay que recordarla siempre. Todos los participantes, y hay que recordar que vinieron cuadrazos de todos los países de habla hispana y también de no hispana, porque vinieron de Alemania, de Francia y demás, se quedaron maravillados, eso hay que tener cierta cuota de orgullo, porque la cantidad de gente que hacía cola para entrar. Ellos dijeron, en ninguno de nuestros países charlas sobre pensamiento político pueden lograr esta cantidad de gente haciendo cola para entrar. Había gente y gente afuera esperando. Todo el tiempo, yo fui a todas y te lo puedo dar fe. Sí, y era impresionante la cantidad de gente y ellos decían que no lo podían creer, que no pasaba en ningún lado esto.
No, es una cosa maravillosa. Y Lourdes estaba ahí moderando con muy buen tino. Sí, lo hizo fantástico, porque es muy buena Lourdes. Sí, pero claro, venía del lado de Telesur y entonces el gobierno mejor había que... mejor no, nada con olor venezolano. No. Bueno, uno de los temas de Telesur va sin duda a atravesar todo el Congreso, porque Telesur está peleando para ser incorporado nuevamente a la grilla de la televisión digital argentina, y bueno, estuvo la presidenta de Telesur visitando a las madres la semana pasada con Piedad Córdoba, esta luchadora de los derechos humanos colombiana. Sí, después hicieron una charla en Patria. Exactamente. Así que una de las consignas que va a atravesar el Congreso es luchar para reincorporar, porque realmente es así. Es una señal fenomenal. Exacto. Se silenció una voz. Porque es muy bueno. Se habla tanto de la pluralidad y por qué no. Pero que además que es muy buena, tiene una cobertura muy buena de toda Latinoamérica. Como ningún otro canal. Como ningún otro canal. Y además no es que están bajando línea todo el tiempo, muestran cosas, que es lo importante, que uno saque sus propias conclusiones. La cobertura que hicieron de los viajes, de la gira del Papa Francisco por Latinoamérica fue maravillosa. Maravillosa, sí. Maravillosa, fue la mejor de todas. Y estaban en todos lados. Y bueno, eso es muy importante. Además tenían a nuestro amigo Eduardo Esteban, que es otro gran periodista que también está trabajando muy poco, como casi todos. Sí, qué cosa rara que tengo que decir. Es una época hay una violencia de época muy dura también, porque estas cuestiones de la comunicación no solo afectan en primer lugar a los periodistas que se quedan sin su fuente de trabajo, pero también a las audiencias que se quedan sin tener la información que este tipo de periodistas se atreve a decir, ¿no? Que no tengamos las voces de Lourdes, de Nora Beiras, por ejemplo, en la televisión pública, de todos los periodistas que fueron despedidos de Radio Nacional. Realmente es muy doloroso. Existen estos espacios donde uno puede decir todas estas cosas, pero la gente, escúchame, ¿cuánta gente le dice lo grave que yo decía hoy al principio, lo grave que es cómo nos están endeudando? Un país que fue entregado es endeudado, no se dice. No. Nosotros para llegar a este congreso hicimos 3 precongresos previos como para empezar a nutrir las actividades. Uno en Mar del Plata, otro en la Universidad Nacional de Lanús y el tercero en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, que fue la semana pasada, y una de las mesas era con todos los periodistas que fueron despedidos por este gobierno. La verdad, los nombres, uno decía la calidad periodística que había ahí, estaba Jorge Alperín, Roberto Caballero, Luciano Galende, Carlos Barragán, Ariel Jalad, Cintia García, Juan Agosto, digamos, una cosa que uno ya se defiende, digamos, sus propias trayectorias defienden, no es que uno puede decir que hacen mal su labor, puede gustar más o menos, pero su tarea la cumplen a rajatabla. Entonces, y además, fíjate lo que tenemos las 7:50, tenemos Radio Plata, donde yo trabajo, donde cuando no estaban de huelga, tenemos... Sí, con una situación complicada. Y tenemos C5N, que a veces son nuevos canales, a veces es de una manera y a veces es de otra, ¿no? Como que por la mañana es más o menos y a la tarde más combativo, pero, a la tarde-noche más combativo, ¿no? Entonces no es mucho lo que tenemos para que la gente se entere de la verdad. Pero además porque hay maneras de enterarse, ¿viste? Hay maneras poco frecuentadas. Por ejemplo, yo siempre digo desde acá, fíjense, porque cuando dicen no, hay que votar, uno vota a los ricos porque no roban, porque como tienen tanta plata no roban. Y yo digo siempre desde acá, llegaron a ser ricos porque robaron, porque si no... Trabajando no se puede hacer esa cantidad de dinero. No se hace esa cantidad de dinero. Pero además, la historia de los Macri, no, ni contada por página, ni contada por C5N, ni por Navarro, ni por Gato Silvestre, ni por Toñetti, es que Franco Macri llegó a la Argentina como albañil. Uno de albañil a multimillonario en dólares no llega por No, levantando paredes.
Con changuitas no se llega, ni siquiera en blanco durante la era kirchnerista se llega como a No, eso tiene que ver con otro esquema, digamos. Otro esquema, otras oportunidades que uno hace haciendo alguna cosa que no es la que... No, bueno, ahí lo de Macri tenían 4 empresas antes del inicio de la dictadura, tenían 29 al final de la dictadura. ¿Pero qué te parece? Ahí empieza una parte de la explicación de por qué generaron la riqueza que generaron, digamos. Fueron la patria, y son la patria contratista, digamos. Han vivido de las obras del Estado. Absolutamente. Pero bueno, y hay una necesidad de proteger a gente muy incapaz que está demostrando que además de hacer políticas neoliberales, lo que está haciendo es de una incapacidad absoluta. Totalmente, sí. Están subejecutando contratos, presupuestos, que esto es terrible. Sí, y además, porque detrás de eso hay gente afectada, que no trabaja, que no... Es muy duro realmente, y también esta impunidad mediática que tiene el gobierno también lo hace, porque como vos contabas, salvo estas excepciones o algún otro medio, digamos, queda en el marco de una impunidad y una protección pocas veces vista. Digamos. Y además la mentira, porque yo nunca he visto personajes tan mentirosos como esto y los que generan. No sé si vos, en La Nación, hubo un momento que publican una carta de lectores, pero no cuando la publican, viste, en algún espacio, cuando la publican al lado de la editorial del diario, sí. Donde decía que bueno, ahora que tenemos alguien que va a defender los colores de la patria, este hombre ni siquiera menciona a San Martín en su discurso sobre San Martín. Pero sí dijo que los patriotas hubiesen sentido angustia por declarar la independencia. Por declarar la independencia. Pero además, nunca habló de ningún patriota, no los nombró en la celebración del sesquicentenario de la declaración, en el bicentenario de la declaración de la independencia. Exacto. No los nombra nunca, absolutamente. No tiene saber quiénes son. No. A San Martín evidentemente tiene algún problema con San Martín porque ni lo menciona. Hizo una ceremonia cuando se cumplió un aniversario de la creación del regimiento de granaderos a caballo y no nombró dentro del regimiento a San Martín. Es una cosa, tiene problema con la historia. Sí. Con la historia, con el presente, con el futuro. Y el ministro de, como yo ya comentaba al principio del programa, el ministro de Educación presenta un plan nacional y dice que va a ser la campaña del desierto de la cultura, vincular a la cultura con la campaña del desierto. Qué nefasto. Que fue una tragedia, que fue un genocidio. Exactamente. ¿Cómo lo vas a vincular en lugar de la espada? ¿Qué estamos diciendo? No, es una cosa... Se escuchó mal el himno a Sarmiento. Sí, fue la espada tu lucha. Es nefasto. Un gobierno también que tiene a dos Bullrich, o a dos personas de apellido Bullrich, también dice mucho de ese gobierno, ¿no? De la clase social que compone ese gobierno. Sí, pero además se la creyeron. Sí, y es lastimoso además cómo después de un proceso de 12 años de construcción y de revisión también de buena parte de cómo se contaba la historia, que ahora vengan a decir en la inauguración de una escuela que esto es una nueva campaña del desierto, es una cosa terrible, ¿viste? Que ofende a los pueblos originarios, y nos ofende a todos los que creemos en una... Y se está reivindicando un genocidio, como que alguien diga que es la segunda dictadura militar o otra dictadura como la Revolución Libertadora, es decir, se está reivindicando un genocidio. Pero es que fue un genocidio y además lo peor de todo esto es que fue un genocidio sobre culturas más importantes que la de los genocidas. Encima eso, ¿viste? Porque los pueblos originarios de América eran mucho más desarrollados que los conquistadores analfabetos que llegaron. Sí, de verdad. Y además que a esta altura se esté reivindicando esa campaña como algo, digamos, beneficioso para la sociedad, es... Bueno, y no hablemos de la justicia, ¿no? De la justicia que es para unos y para otros no. Como dice Eve dice que es el Poder Judicial, ¿no? Que justicia es otra cosa, ¿no? Sí, realmente el Poder Judicial es gravísimo. Es gravísimo. Y vos viste que, como denunció Gil Carbó, lo peor es que quieren liquidar el único poder que yo doy fe,
que el único poder judicial que no estaba afectado por estas cosas, que era el laboral. Los jueces laborales trabajaron aún en la dictadura defendiendo a los trabajadores. Y creo que entonces por eso quieren, para poder... Sí, tienen un proyecto para pasarlo a la órbita de la ciudad de Buenos Aires y sí, con eso... lo cual va a ser siniestro. Siniestro. Eliminar a la justicia nacional. Ahora, ¿cómo no sentirse mal cuando tocan a alguien como Eve, ¿no? A una persona admirable desde todo punto de vista, de una valentía y una fuerza tan grande, que lo ha logrado con todo lo que le hicieron, esto último que le hicieron, lograr que todas las asociaciones de defensa hizo el más grande acto político de los últimos tiempos, después del de Cristina, totalmente. De la despedida de Cristina en diciembre, el más grande lo hizo Eve, ¿no? Sí, la verdad que la reacción fue una cosa estupenda, maravillosa, que sorprendió incluso a Eve, a las madres, pero también era tan nefasto este intento de tener a Eve, además un jueves a las 3 de la tarde. Además el jueves a las 3 de la tarde. No es inocente. No era nada de lo que nos está pasando es inocente. Nada de lo que hacen es inocente, nada, absolutamente nada. Vinieron camiones hidrantes, la infantería, un despliegue policial, 300 efectivos, una cosa impresionante para intentar tener esa imagen de la Eve adentro de un patrullero. Y se llevaron una sorpresa porque la reacción popular que hubo alrededor de esa movida fue tan interesante que hubo que frenarla y además fue un preaviso de lo que puede llegar a suceder si intentan hacer lo mismo con la expresidenta. Sí, que es lo que más les gustaría. Es lo que más les gustaría. Yo creo que ahí esa frase que creo que había dicho Pedro Brigger, referido a Lula, ¿no? De cuál era la duda que tenía el poder en Brasil con respecto a Lula. Y decía, si lo meten preso, lo convierten en víctima. Si lo matan, lo convierten en mártir, y si lo dejan libre, lo convierten en presidente. Y yo creo que un poco también está sucediendo eso acá. Yo creo que sí, porque la verdad es que esa frase, hay más kirchneristas en la calle que entre los dirigentes, sí, es real, absoluta, indiscutible. Y además es cierto que no hay otro líder. La Argentina no hay otro líder que no sea Cristina. Es decir, todos los partidos políticos, algunos tienen territorio, otros tienen... Pero la única que un líder carismático tiene proyecto, porque el proyecto, como decimos siempre con Rita Cortés, el proyecto está intacto, es un proyecto, es el único proyecto. Y además los intentos para llevar a cabo esa detención son irrisorios. Absolutamente. Realmente no hay un solo, ofenden la inteligencia. Un solo jurista. Además acusaciones hechas cortando y pegando, recortes periodísticos, no se puede creer, es tan poco serio. Podrían tener un poco, por lo menos, más de nivel para elevar el debate, pero ni siquiera es. Digamos, el nivel es paupérrimo. El nivel es un triángulo, nosotros decimos que es un triángulo de Bermudas entre el servicio de inteligencia, el Poder Judicial y los medios de comunicación. Entonces, los servicios de inteligencia le acercan a algún miembro del Poder Judicial alguna información, eso termina en una causa que los medios amplifican y difunden y después termina quedando ahí, digamos, porque no hay mucho más para avanzar, pues no tienen elementos. Cuando se quiere avanzar se caen por su propio peso esas denuncias, porque no tienen consistencia. Porque hace lo que hace la nata, no investiga, inventa. Exacto. Entonces, bueno, vos sabés que yo te digo siempre, no es de ahora, hace unos cuantos años que vengo con esto, que cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, que era muy chiquita, tenía solo 16 años, y trabajaba en la revista ¿Qué? Y trabajé con Scalabrini Ortiz, ahí lo pude conocer, lo conocí a Jaureche y todo eso. El periodismo era una actividad muy prestigiosa, que cumplía un rol realmente importante. Además estaba muy claro, ¿viste? La Nación defendía los intereses agropecuarios, la prensa defendía los intereses de Estados Unidos, ¿viste? Y después apareció Clarín defendiendo la industria nacional. Se suponía que era eso. Todo ha cambiado. El periodismo se volvió una tarea, unos años se volvió una tarea muy, muy peligrosa, que nos generó problemas a muchos. Y ahora, en los últimos años, salvo honrosas excepciones, me da vergüenza ajena. Sí. Creo que esto es lo que ha pasado, ¿no? Es atentar, como decías antes, contra nuestra inteligencia, lo que nos quieren vender, los vendidos que están, ¿no?
los corruptos que están de verdad, esos son los verdaderos corruptos. ¿Viste? Totalmente. Esos son los verdaderos Uno corruptos. lee las páginas de estos diarios y el 99% de lo que hay ahí son operaciones de prensa y no información, no Siempre noticias. son operaciones de prensa. No, es una cosa. Y además, como decía el marido de una amiga mía, y esto lo decía hace muchos años, no es actual, decía, ellos hacen lo siguiente, ponen en primera plana, lo voy a contar exactamente como lo decía él, la hermana del ministro es puta, y 4 días después aparece en la página 62, el ministro no tenía hermana. ¿No? Sí, y sí. esto es de hace muchos años, de 2 décadas que ya este amigo mío pensaba así, ¿no? Entonces, y es lo que pasa. Y es lo que pasa, totalmente. Y todos los días lo vemos. Todos los días. No. Gente que sobreseen y no sale de un lado que la sobreseyeron. A Máximo Kirchner había inventado que tenía unas cuentas en el extranjero con Hilda Garré y no tenía las cuentas. En Delaware. Exactamente. En un banco de Delaware. Y ni siquiera te tomaron el trabajo de ir a chequear al banco. Y el banco dijo que no tenían ninguna cuenta, fue claro así. Pero un llamado telefónico hace que eso se caiga, pero después, cuando se sabe la verdad, no publican con la misma énfasis o la misma intensidad de como habían publicado la mentira original. Bueno, yo te cuento una cosa. La semana pasada TN hizo un informe sobre un barrio en González Catán que supuestamente debía entregar el kirchnerismo, estaba terminado y no sé cuál fue la cosa, o caso del gobierno y no se entregó. Entonces demostraban que le faltaban algunos artefactos, que no tenía no tenía los azulejos, en algún lugar le faltaba. Da la casualidad que mi secretario vive a 5 cuadras del barrio. ¿Qué pasó? Se lo han robado todos los vecinos, no le pusieron custodia. Ya, porque este gobierno que le quedaba mucho mejor ponerle custodia. Entonces los vecinos, y supongo que la gente que había custodia colaboró, se han llevado todo, se han llevado parte del piso, los artefactos, todo, pero estaba perfecto el barrio. Y ellos van y dicen que así entregaban las casas del kirchnerismo. Claro. Pero no se puede tanto, no les da pudor. Nadie les pidió tanto, creo. Es una cosa ya obscena. Bueno, esa frase que es tan real, que dicen que nos mean y el periodismo dice que llueve, es la condena que tenemos. Por ejemplo, Julio Blanc, editor en jefe de la sección política del diario Clarín, que sostuvo que el diario había hecho periodismo de guerra, ¿no? Pero la parte que nos dijo era que las víctimas éramos nosotros. Porque la sociedad es víctima cuando el periodismo se usa para hacer una guerra. El periodismo tiene que informar, en tal caso mostrar ciertas historias, contar cosas que pasan, no hacer la guerra con determinado sector. Entonces las víctimas, uno lea o no lea el diario, porque tiene tanto poder que eso se va más allá de las propias páginas del diario, terminamos siendo todos los que quedamos en el medio entre esas cosas que se van inventando, que como bien vos decís. Además subimos las consecuencias. Exacto. Subimos las consecuencias. Se estigmatiza a un montón de personas con determinadas... Yo lo veo con las madres, por ejemplo. Las madres, siempre el insulto que recibían hace unos años atrás eran zurdas, subversivas, locas. Unos años para acá, chorras. Claro, porque eso es lo que han instalado. Han instalado eso, como ¿viste? que han robado cuando fueron víctimas de una pues, estafa y son querellantes en una causa judicial. Pero lo increíble de todo esto es que también para los militantes era así. Antes era zurdo, comunista, ¿viste? Ahora es chorro. Ahora son chorros, sí, la grasa militante, los ñoquis. ¿Viste? Esto es porque lo otro ya pasó de moda, no les sirve. Necesitan esta cuestión. Necesitan esto, ¿viste? Esto. Y el narcotráfico. Sí. Y yo me acordaba, mira vos lo que es, ¿no? Fíjate, cuando a mí me vienen a levantar a mi casa, el tipo que venía a cargo me dijo que me venían a interrogar por una cuestión de drogas. Estoy hablando de 1976. Ya usaban Eve siempre cuenta que muchos de los operativos que se hacían para llevarse a los hijos de las madres era justamente la excusa que daban a los vecinos, era un operativo de drogas. Sí, a mí que me llevaron me decían eso, ¿viste? Sí, lo tienen instalado y ahora también está en auge, absolutamente. Pero y ahora lo hacen ahí lo estaban ensayando, y ahora es para los gobiernos, es Dilma, es Lula, es Cristina. Van inventándose enemigos. Van inventando y construyendo a la gente que hay que derrotar porque miren lo que pasa, miren lo que nos pasa.
Y bueno, y estarán contentos de que todas estas decisiones además se tomen en la Embajada de Estados Unidos y en otras del mundo, y que vengan, y que estamos perdiendo. Yo no puedo resistir los atentados a nuestra soberanía, ¿no? Nuestra soberanía, nuestra independencia, y además, más allá de todo lo que me duele toda la gente, que me doy cuenta todos los días que no tiene más trabajo, la cantidad de gastronómicos, porque están vacíos los restaurantes, vacíos en todos lados. Y yo digo, no sé, me produce una cosa especial lo científico, lo digo siempre. Todos estos chicos, estas chicas que venían, que tenían ya su familia, su vida hecha, que volvieron al país porque había la posibilidad de construir algo. Esos chicos que pusieron en órbita los 2 satélites, para que algún inútil que nunca pudo hacer nada, no debe ni poder cruzar la calle bien, diga esas heladeras que pusieron en órbita, para que digan que, ¿para qué tantas universidades? Para que descrean de nuestros muertos. Es muy duro y todos los días hay que tener unas ganas. Sí, bueno, es una época digamos, donde hay que ponerle el pecho para enfrentar también cada una de estas cosas dolorosas que vos mencionás, que también requieren nuestro máximo esfuerzo porque como bien decías, mucha gente que está sin trabajo, que la está pasando verdaderamente mal, y nosotros también tenemos que redoblar nuestros esfuerzos solidarios para llegar a ellos, para tenderles una mano, y para intentar también cambiar esta situación. Sí, hay que cambiar. Es nuestra obligación luchar para cambiar. Esto es lo que hay que hacer, luchar para cambiar. Luis, me trajiste un libro que escribiste vos sobre actores sociales, teatro comunitario argentino. Qué lindo, no sé, te lo agradezco muchísimo. Por favor. O sea, que como presidenta de ACE, la Asociación de Cronistas del Espectáculo que entrega los premios al teatro, me enriquece que me hayas traído este libro. Sos una referente dentro del periodismo de todo lo que tiene que ver con la cultura, entonces no podía ser menos. Sí, soy una militante, más allá de soy una militante, además he hecho mucho periodismo político. Sí. Y he laburado mucho en eso y he defendido muchas causas. Pero bueno, la verdad que te agradezco mucho que con todo el laburo que tenés, que hayas venido. Voy a tratar de darme una vuelta por el Congreso, darle un abrazo a Eve, que vos sabés que la quiero tanto, la respeto y la quiero, y además yo admiro a muy pocas personas, porque yo creo que uno las quiere a las personas. Soy de las personas que no admiran, que quieren. Pero a Eve además la admiro, hay que tener mucha fortaleza para llevar adelante semejante cosa en tiempos que fueron tan difíciles y que se están poniendo tan difíciles de nuevo. Totalmente. Y tenerlo todo tan claro y tener esa decisión de enfrentarse y de pelear y ponerse ahí delante de todo el mundo. Es algo que siempre me conmueve. Sí, es muy conmovedor. Yo te agradezco muchísimo la invitación. Y le decimos de nuevo a la gente, el 22 comienzan ¿a qué hora? A las 20 horas. A las 20 horas en la sede de la Casa de las Madres, acá nomás, en Hipólito Yrigoyen. 1584. O sea que van a estar, lo abren el Congreso, que lo abre Eve, el próximo jueves. Las charlas son viernes y sábado. Viernes y sábado. Exacto. Y además el Congreso, el cierre lo hacen Víctor Hugo Morales, Tristan Bauer, Jorge Ferraresi y Eve Donafini. Muy bien. Así que invitamos. Está todo el programa completo también en la página de Madres, que es madres.org, para que puedan ahí verlo, inscribirse y hacer las consultas que consideren. Muy bien. Bueno, la verdad que fue un placer tener a Luis Arranza acá con nosotros. Es nada más y nada menos que el encargado de prensa de la Asociación Madre de Palencia de Mayo, que es un orgullo. Y es un orgullo tenerlo acá. Hay que estar trabajando al lado de él. Yo supongo que fácil no debe ser. Fácil no debe ser porque muy exigente, es autoexigente y exigente. Entonces una persona que es así realmente no exige mucho. Y me alegra que seas tan joven y que tengas estas ganas de cambiar. Muchas gracias. Pero no cambiar de verdad, el cambio profundo, el cambio que nos merecemos, el cambio para estar mejor, no el cambio para estar peor, porque de ese descreemos absolutamente y no lleva a ninguna parte.
ni a nosotros como país, ni a la sociedad argentina, ni a cada uno de los habitantes de esta patria que queremos tanto. Bueno, ya terminamos, estamos en hora, nos podemos despedir. Bueno, entonces hasta la semana entrante en Periodismo en Emergencia, como todos los lunes, de 16 a 18 en La Soberana, esta radio que nos permite realmente ser muy felices porque tenemos toda la libertad para ser libres y seguir militando la vida como hacemos desde hace tantos años. Hasta el lunes. Loco de contento con su cargamento para la ciudad. Ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Ay, de felicidad. Piensa en remediar la situación de su hogar, que es toda su ilusión, sí. ¡Qué alegre! El jibarito va diciendo así, pensando así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido,